por ninguno de nosotros. Que si en su casa tenían ciertas prácticas pecaminosas y usted todavía no se ha podido apartar de ellas, es tiempo de que empiece a romper con ellas. Es tiempo de que las deje de lado, porque de otra manera, lo que ha ocurrido en su vida le puede servir para condenación, porque ahora ya no hay ignorancia total. Nosotros no podemos seguir participando en fiestas religiosas paganas. Si antes usted asistía a todo tipo de festividad religiosa, sin importar de dónde procedía, tenga cuidado. Usted está negando su fe. Está negando la realidad de la obra de Dios en su vida. Que porque son sus parientes, que porque son sus hijos, que porque son sus sobrinos, que porque quién sabe qué, y que acaban de bautizar a quién sabe quién y hay que estar allí. Apártese de eso. Usted no puede andar en ese tipo de festines. Usted no puede andar en ese tipo de festividades. Nosotros no tenemos que seguir participando en eso. Aún el lenguaje nuestro. Alguien dirá, bueno, por palabras no vamos a ser condenados. Pero cuídese. Porque quizás con su lenguaje usted pueda confundir a los demás y desdecirse ante ellos, porque usted les ha predicado un mensaje que luego entra en un conflicto, porque dice, pues si haces lo mismo que nosotros, le llamas igual a las cosas. A veces alguien se siente deslumbrado porque escucha expresiones que parecen muy elegantes y las vuelve a tomar y las toma para conservarlas. Hay palabras, hay expresiones que son parte de una forma particular de creer que es ajena totalmente a nosotros. Cuidémonos de ello. Me acuerdo, escuché una vez a un predicador usar una palabra y habló del acto sacramental de la Santa Cena. Y dije sacramental porque es un sacramento, no porque queremos otra vez acudir a aquellas palabras que antes, religiosamente hablando, usaban algunos y las habíamos aprendido nosotros. Y bueno, dijo, hermanos, todos los que vamos a participar de la Eucaristía, pasemos al frente. Me le quedé viendo yo y dije, pues como que, ella que acaba de venir de un colegio bíblico, dije, no le enseñaron bien lo que significa ni de dónde viene. Y bueno, él era un ministro nuevo, un pastor que no tenía mucho tiempo, y parece que cuando uno está empezando como que se deja deslumbrar por palabras. Luego le dije, ¿sabes lo que es la Eucaristía? Claro que sí, me dijo, es el acto de la Santa Cena. Sí, de veras, le dije, es cuando se te levanta la hostia y se ofrece y se rompe, ¿verdad? Y se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo. Y se me queda viendo. Dije, eso se llama Eucaristía. Es el acto en el que se celebra la misa. Y pasan los congregantes, los comulgantes, para participar, le dije, de la Santísima Comunión. Me dijo, ¿cómo? Yo no entiendo eso así. Sin embargo, yo sí, le dije, porque lo estudié y porque fui buen católico también y sabía lo que eso significaba. Pero la Eucaristía no es lo que los hijos de Dios hemos sido llamados a observar. Le digo, sino la Santa Cena o la Cena del Señor. La Cena del Señor. Pero le digo, ¿te parece muy elegante el término, verdad? Es que simplemente la expresión griega, pues hasta ni sabes de dónde procede, le dije. Pero en fin, participar en fiestas religiosas paganas, debemos de tener mucho cuidado. No somos nosotros, de allá nos libertó el Señor, de allá nos sacó. Hacíamos cosas que ni sabíamos y ni entendíamos, y algunos todavía las queremos seguir conservando. No es lo mismo llamar un convivio de fin de año a decir, ¿cómo? Posada. ¿Dónde van a celebrar la posada los jóvenes este fin de año? ¿Cuál posada? ¿Cuál posada? ¿Dónde van a pasear al niño? No estamos para criticar la fe de nadie. Somos respetuosos de la forma de creer de las diferentes personas o las diferentes gentes. No estamos en el propósito de criticar. Decimos
que eso no es lo que nosotros practicamos, porque la palabra de Dios no nos enseña, o nosotros no lo hemos comprendido así. Y es la palabra de Dios la que nos guía. Nosotros debemos de tener cuidado. Pablo dice en 1 Corintios 10:21 la siguiente palabra que quiero leer para ustedes. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Había leído esa porción? Sí, yo creo que sí, muchas veces. Pero quizás no le había dado el sentido correcto. Nosotros no participamos de la mesa de los demonios, no de lo sacrificado a los demonios. Lo que ofrecemos, lo ofrecemos para el Señor. Y cuando tomamos inclusive o participamos del acto de la Santa Cena, lo hacemos con un corazón constreñido o contrito, quebrantado, queriendo en verdad agradar al Señor y pidiendo que el Señor nos libre de todo aquello que nos estorba para poder participar de un acto tan sublime. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Si de algo tenemos que tener cuidado, hermanos, es de caer en las argucias o astucias de Satanás. Satanás nos disfraza muchas veces las cosas. Si hay alguien quien es un excelente engañador, imitador, disfrazador, o darle un sentido diferente a lo genuino, trastornarlo, es Satanás. Él mismo trató de engañar al Señor con la palabra misma y le dijo en un momento: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Primero cuestionó, o sea, atacó al orgullo. ¿Cómo no va a ser hijo de Dios? Claro que soy el hijo de Dios, mira, te lo demuestro. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Esto es lo que Pedro dice. Debemos de tener, él nos advierte en contra de los engaños satánicos. Y en la carta primera, capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Estar sobrio es estar completamente consciente, no andar ahí medio atarantado, sino estar completamente consciente, con sobriedad total. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo. ¿Sabe que el diablo nos puede agarrar en curva en cualquier momento? Nos ha agarrado en curva muchas veces y nos ha confundido. Hemos llegado a caer en engaños con la misma palabra. Hemos perdido muchas veces el pie del verdadero sentido de las Escrituras, porque la palabra pues está abierta para que todos la leamos, y cada uno de nosotros puede interpretarla muchas veces en sus propios términos. Pero debemos de tener cuidado de no tener una interpretación que contradiga el resto de la palabra de Dios, porque la palabra no entra en conflicto consigo misma. Somos nosotros los que entramos en conflicto con el resto de las Sagradas Escrituras. Uno de los primeros, o la primera regla, o la regla fundamental de la hermenéutica, dice que ningún versículo debe de ser interpretado de manera aislada, sino que debe de ser interpretado a la luz del resto de las Sagradas Escrituras, en razón de su contenido, su enseñanza y sus principios. Nosotros debemos tener siempre mucho cuidado. Ahora, ¿ven ustedes qué tan responsables somos delante del Señor? Que no solamente nosotros debemos de cuidar, somos responsables de los hijos que Dios nos dio. Oiga usted bien eso. Si alguien va a dar cuenta por la vida de los hijos, si ante la autoridad, nosotros somos responsables. Si usted tiene hijos menores y sus hijos causan daños en la calle, ¿a quién creen ustedes que van a llamar a cuentas? ¿Al vecino? ¿Al pastor? ¿A los maestros de la escuela dominical? ¿Al maestro de la escuela donde asiste su hijo? No, a usted.
a usted le van a pedir cuentas por las malas acciones de sus hijos. Y si eso hace la ley terrena, ¿qué irá a hacer Dios? ¿Lo ha pensado? Usted es responsable de la vida, del actuar de sus hijos. Si sus hijos hacen lo recto y son alabados, qué bien se siente uno, ¿verdad? ¡Wow! Mi hijo es el estudiante del mes. Mi hijo recibió un certificado especial, o mi hija recibió un reconocimiento especial. Se llena uno de mucha honra, pero cuando hacen lo malo, no, es que es igualito a su madre. No se parece a su abuelo, o a la abuela, o al tío, quién sabe quién. Iguales de tercos. Bueno, pero no son como nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. No podemos culpar ante Dios a nadie más que a nosotros mismos por el descuido. Por eso la Escritura dice de manera clara: instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Lo que usted le permita o le enseñe o lo deje que su hijo haga en la temprana edad, será lo que su hijo hará por el resto de su vida. Si usted le enseña o le dicta o lo guía por principios de rectitud, él va a permanecer en esa manera de pensar y de actuar por el resto de su vida. Pero si es el capricho y porque usted ignorantemente o negligentemente dice: son niños, no saben, no entienden, déjelo, que empiece a tomar el camino que él quiera. Acuérdese que el árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Cuando usted tiene una plantita o un arbolito que lo siembra y lo deja usted que agarre el camino que quiera, digamos que ya llegará el momento en que le pondrá una varita para que se enderece. Hasta entonces, cuando ya esté árbol, cuando sea un árbol la plantita, lo único que va a hacer es tronarlo o tronar usted, porque no va a lograr absolutamente nada, como ha ocurrido con la vida de muchos niños. Pero los arbolitos, desde que son pequeñas plantas, se les pone una pequeña guía, se les arrima la vara para que vayan creciendo de la manera en que usted quiera. Hay quienes hasta hacen los tallos que se dejan entre sí y parece que así crecieron, pero no, es que los van, cuando están tiernos, cuando son dóciles, los están tejiendo y luego, qué bonitos se miran, ¿verdad? Tejidos esos arbolitos, ya sean bambús o sean cualquier otra cosa. Pero usted es el maestro, usted es el artesano, usted es el que tiene en sus manos el control de la vida y de la forma de esa planta en su temprana edad. Después, esos serán. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Las aspiraciones nuestras deben ser siempre sujetarnos a los principios de Dios. Los principios de Dios son los que nos van a hacer que nos mantengamos puros. Las contaminaciones del mundo no podrán hacer mella, ni podrán confundirlo, porque usted está bien cimentado, porque usted está bien arraigado. Y aunque vengan los vendavales, usted quizás se pueda mover hacia un lado y hacia el otro, pero al pasar el vendaval, usted se mantiene firme, porque está arraigado en la palabra de Dios. No en los principios del pastor, porque si alguien dice: no, es que el pastor, usted écheme la culpa a mí, pero usted va a dar cuenta a Dios por su vida. Yo libre soy, como dijo San Pablo, de la sangre de ustedes, porque si me hubiera negado a hablarles la verdad, tendría que dar cuenta ante Dios por no haber advertido en tiempo. Y no dejo de hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y las veces que sea necesario, porque ese es mi deber. Para eso me puso el Señor. Me acuerdo cuando mi madre me decía: ya te dije 1000 veces. Y no era cierto, no me había dicho 1000 veces, me había dicho más de 1000 veces. ¿Cuántas veces le dijeron a usted: ya te lavaste la cara? ¿Ya te lavaste los dientes? Todavía me acuerdo que ya grande, ya joven, mi mamá decía: no dejes de lavarte los dientes, hijo.
A veces todavía me acuesto sin lavarme los dientes. ¿Y usted? No, usted no, ¿verdad? Por eso los tiene completos. Debemos nosotros de procurar mantenernos puros. Y la pureza viene por la sujeción, por el vivir una vida disciplinada conforme a los principios de Dios. Deuteronomio 18, versos 9 al 12 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Eso dice la palabra. Nosotros debemos de mantenernos puros. ¿Qué es la moda? ¿Qué es lo que practican? Usted no se deje guiar por lo demás. Que ahora está muy de moda ir a los restaurantes de comida china y luego partir la galletita y luego leer el papelito allí. ¿Qué le importa a usted eso? ¿Qué tiene que ver usted con eso? ¿Su vida depende de lo que diga el papel? Usted está mal. Ya no depende de Dios. No está su vida en las manos de Dios. Está en las manos de los que sirven galletas, que dicen tonterías, boberías, que a veces son generalidades. Pero ya se le volvió una costumbre. No puede dejar de leer. Es nomás por leer. O los que consultan el horóscopo, hasta tienen un app que todos los días le manda el mensaje. ¿Y usted de qué signo es? ¿Y usted en qué año nació? ¿Es del año del perro o del chango? Porque también el horóscopo chino, ¿verdad?, se ha introducido en la vida de algunos. El mundo puede manejarse como se le venga en gana. Un día dará cuenta de ello. Nosotros debemos de ser luz y debemos de mantenernos en la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Eso dijo Jesús. Si a veces no brillamos es porque hemos dejado que el brillo se vaya opacando. Pero el Señor nos hizo que brilláramos. Pero como no nos gusta que el mundo nos vea y nos observe y nos señale, está usted equivocado. Es que el mundo pone atención a los que tienen relevancia, a los que no valen nada. Como dicen en mi tierra, ni los pelan. No les ponen atención. Pero usted es un hijo de Dios y van a estar siempre señalándolo, y lo van a estar observando, lo van a estar examinando, va a estar usted al ojo de los demás, y si los demás no se dan cuenta, el demonio se va a encargar de hacerles saber que usted es alguien diferente, porque el espíritu que en ellos mora lo estará siempre señalando, porque usted está estorbando precisamente su desenvolvimiento. Amén. Usted es un hijo de Dios. Paz de Cristo. Amén. Nuestra instrucción y nuestras correcciones deben de ser hechas siempre de una manera prudente, de una manera amable, de una manera humilde. Como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de llenarnos de ira y andar agobiando al mundo con regaños e insultos. Esa es otra cosa. A algunos nos parece muy correcto que porque somos muy celosos echarle la viga al mundo entero. ¿Quién nos puso para ser jueces? El Señor nos puso para ser comunicadores de mensajes de paz, de buenas nuevas, de ser ejemplo para el mundo. Pero somos de los que señalan muy fácilmente, y por eso dicen bola de hipócritas, siempre juzgando a los demás, pero ustedes son igual o peor que el resto. No nos puso el Señor para juzgar. No estamos para señalar, estamos para predicar la verdad. Acordémonos que la verdad es la que hará libres a los hombres. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, andamos en libertad. Y comunicamos la libertad también a los hombres que viven esclavizados como estábamos antes nosotros. Atados, perdidos, amargados, perdidos totalmente, vaya. Ahora tenemos que actuar de una manera prudente, de una manera amorosa, de una manera humilde. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que reaccionar en contra de los engaños del mundo? Tenemos que mantenernos simplemente. Tenemos que ser lo que debemos de ser. Ay, pero que me siento tan mal. Es que los vecinos les regalan dulces a los niños ahora en los días del Halloween. ¿Cómo yo no habría? Nomás que no tengan caritas. Regáleselos el resto del año. ¿Por qué se los tiene que regalar entonces? Y enseñe de manera humilde, pero firme y amorosa, que ese tipo de prácticas son en contra de la voluntad de Dios. No participe en las cosas que el mundo hace. No caigan en el error de hacer lo mismo que ellos hacen. Ay, pero mis hijos no se disfrazan de demonios y de fantasmas. Les ponemos un disfraz de angelitos o de superhéroes. Póngaselos el resto del año y procure que las alas les salgan de veras. Pero no les anden poniendo tonterías encima el día en que el mundo anda queriendo pregonar que esa es la celebración que hay que tener. Por ningún motivo debemos de admitir las prácticas engañosas, porque de otra manera habremos de recibir el castigo de los pecadores también, porque estamos involucrándonos con ellos en lo que no debemos de hacer. No aprendas las cosas que hacen los pueblos que fueron echados delante de ti. No hagas las cosas que ellos hacen, porque Dios los ha desechado por razón de eso. Que no te rechace a ti. Tú vive una vida diferente. ¿No lo crees? Rey, no importa qué tan grande sea. Saúl era el rey de Israel, pero adoptó un espíritu de rebeldía. Adoptó un espíritu de desobediencia, una actitud de desobediencia. Empezó a hacer lo que él creyó que era más conveniente. ¿Qué tenía de malo? Traer algunas pocas ovejas para ofrecerlas en sacrificio delante de Dios después de la batalla. En sí no tenía nada de malo. Pero lo que sí estaba mal era hacer lo distinto, hacer lo contrario de lo que Dios había ordenado. No dejarás nada con vida, no tomarás botín de entre las cosas que ellos tienen, no perdonarás la vida de nadie. Y Saúl tomó su propia determinación, y el Señor dijo: me pesa en el corazón haber puesto a Saúl como rey en Israel. Y el Señor dijo: por este motivo lo desecho, no será ya más rey. Y lo desechó el Señor. Y si usted cree que usted no puede ser desechado, está equivocado. Haga usted lo contrario de lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y si sigue con la misma actitud siempre, no crea que Dios va a tener piedad. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron en su contra. Los condenó, dice la Escritura. Allí está escrito en la palabra. Dios no perdonó a aquellas ciudades que se entregaron al pecado, sino solamente 3. Fueron todos los que fueron salvos de todo aquel pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Josué tuvo la perspectiva correcta. Esto lo llevó a exclamar con firmeza y determinación: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, porque yo y mi casa serviremos a Jehová.
Él tuvo una determinación firme. No hay confusión en la palabra de Dios. Definitivamente nada tenemos que hacer nosotros haciendo lo que el mundo hace. Nosotros no podemos unirnos para hacer celebraciones, ni mucho menos para relacionarnos. Oigan bien esto, para los que han oído esto y no le han prestado atención. San Pablo dice de manera clara que no debemos de unirnos en una unión desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre el templo de Dios y el templo de Satanás. Nosotros somos el templo de Dios y debemos de mantenernos con una actitud de santidad y de temor. Hay cuantas celebraciones que el mundo tiene, y algunos de una manera irreflexiva, ignorante pudiéramos decir, porque nos hemos hecho flojos para estudiar la palabra. Inclusive esperamos que otro nos descifre la palabra, y cuando nos la descifra no le ponemos atención tampoco, porque en todo nos ocupamos menos en oír la palabra. Qué curioso, ¿verdad? Y la ignorancia es la que hace que el pueblo se pierda. Ahí viene el 1 de noviembre. ¿Qué se celebra el 1 de noviembre? ¿No saben? No saben. ¿Alguno tiene muertos por allí en los panteones? ¿Y los fue a visitar en los días estos? Pero le va a querer dar por ir a visitarlos el día 1 y el día 2. Solo llevados, ¿por qué? Por la influencia de los que no tienen el conocimiento que Dios le dio a usted, por quedar bien con los demás, por el reclamo y por ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos por qué andar celebrando ese tipo de cosas. Esas son celebraciones mundanas que inclusive desagradan a Dios. Celebrar a los muertos. Me acaba de llegar una invitación del cementerio donde está mi esposa sepultada, y me invitan para que vaya a pasar una tarde al lado de mis seres queridos allí. Habrá música en vivo, habrá tamales y quién sabe qué tantas cosas más, y todo es free. ¿Cómo ven? Hay muchos días en el año para ir a visitar las tumbas. Dios no está en desacuerdo que nosotros vayamos y visitemos las tumbas de aquellos que ya se fueron delante de nosotros, o que las mantengamos inclusive limpias, porque es una manera de mantener afecto o de mostrar el afecto a la memoria de los que nos amaron y los amamos. Dios no está en desacuerdo con eso. En lo que está en desacuerdo es que hagamos nosotros esas romerías, esos festejos paganos, mundanos, que tienen un origen precisamente en la paganidad de los pueblos que no conocían y no conocen todavía al Señor. Que si cierta iglesia lo adoptó como una práctica muy común dentro de ella, a nosotros no nos interesa eso. De allá nos sacó el Señor y nos dio un entendimiento superior. Ahora sabemos que eso no es nada, y que en eso no debemos de andar practicándonos. Quizás no nos dañe, alguien diría, a usted no lo va a dañar, pero va a dañar a los que lo vean haciendo eso. A los que lo vean haciendo eso. Y entonces su testimonio va a quedar en la nada. O la práctica anglosajona, empecé por lo latino, porque se hizo anglosajona, aunque vino de la Europa, allá de entre el satanismo de los habitantes de Irlanda y de Escocia y de esos lugares. El inventado Halloween, que es una palabra disfrazada que quiere decir la fiesta de los santos, de todos los santos. Celebrar a Satanás, celebrar todas sus maldades,
¿Qué tenemos que hacer en ello? ¿Qué es muy infantil? ¿Qué tiene de malo que los niños salgan a pedir dulces y andar gritando por las calles con una canastita a manera de calabaza, con una velita por allí? Sí, disfrácenlos de demonios. Déjenlos que vayan a recoger dulces y quizás les toque un veneno por ahí. ¿Qué tenemos que andar haciendo con ese tipo de cosas nosotros? Ahora, ese día tampoco podemos celebrar nosotros un culto para adorar al Señor y bendecirlo. Pues si tenemos una celebración normal como iglesia, nadie nos puede robar nuestra libertad para seguir bendiciendo y glorificando al Señor. Curiosamente, y aquí quiero decir algo, cuando estuvimos revisando el calendario para la celebración del mentado Festival Pro Templo, o sea, para adquirir fondos Pro Templo, lo estuvimos arrastrando desde el mes de agosto. Agosto no se pudo porque quién sabe qué, y luego septiembre que porque el día del pastor y que el día de la comadre y el día del quién sabe cuándo, y no pudimos hacerlo tampoco, y entonces lo movimos para octubre, y ahí estuvimos que a principios de octubre, y ni nos pusimos a pensar en nada. Al último alguien dijo, pues lo ponemos hasta el último sábado de octubre, pues nomás con que se haga. Y nunca nos pusimos a reflexionar en que para algunos eso es pecaminoso. ¿Cómo la iglesia va a tener una vendimia el 31 de octubre? Ni nos acordamos. Y Dios conoce nuestro corazón y nuestra sinceridad, porque delante de Él no mentimos. Él conoce mejor las cosas. No hay ningún pensamiento en este sentido. ¿Y por qué alguien nos robaría nuestra libertad en Cristo también? Si el mundo se reúne para celebrar lo que ni siquiera entienden, o lo que sí algunos entienden, pero que es contrario a la voluntad de Dios, el convivir nosotros y el comer o sentarnos a comer juntos en armonía, en verdadero amor, no creo que esto tampoco sea una celebración en ese sentido, ni siquiera lo habíamos pensado. Pero si esto ofende a alguno, perdónenos. Y si es menester, que lo tengamos que cambiar de fecha, porque sea el sentir de la mayoría, lo respetamos y lo sujetamos. Porque lo que más nos interesa es mantener la salud en el sentido pleno. Que ninguno de nuestros actos lleguen a dañar la vida de los demás. Aunque es difícil esto, muchas veces. Aún lo bueno que hacemos llega a ser mal interpretado. Porque hay un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Difícil es el poder quedar bien con todos. Si alguien se pone una corbata de cierto color, le puede molestar a alguien y a otro le puede agradar. Pero en fin, mejor sería que no usáramos corbata, ¿verdad? Bueno, ¿qué importa eso? Amados hermanos, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Siempre regreso a lo mismo, perdónenme ustedes, pero no puedo hablar de otra cosa. Siempre tenemos que volver a la palabra de Dios, porque en toda la palabra de Dios es que nosotros podemos encontrar la verdad. En la palabra de Dios podemos encontrar la verdad. No nos hagamos tardos para el entendimiento de la palabra. Dejemos que la palabra se haga presente en cada momento de nuestras vidas. Leamos la palabra. ¿Cuántas veces come usted en el día? ¿Una? ¿O dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? Algunos no le paran la trompita todo el día, ¿verdad? Hay algunos que comen más de 5 veces en el día. Mi mamá tiene un dicho, le hablo, siempre que le hablo, le digo: ¿cómo está mamá? Pues aquí, hijo, comi. Le digo: bendito Dios que comi, le digo. Bueno, pero ¿cuántas veces en el día lee la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en el día consulta el Facebook? 3, 4 dicen que ni una sola vez. Pero el resto,
allí mismo en el Facebook, porque yo lo he leído. No me voy a hacer el inocente, decir que yo no lo veo. O sea, hasta les mando a veces mensajes a algunos de ustedes a través de ello. He leído allí mismo: si como abres el Facebook abrieras la Biblia, otra cosa sería de ti. Allí mismo se escribe. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído, facebookeros? Yo lo he leído, lo estoy confesando. Y es una verdad que no podemos ignorar. Palabra de Dios. Hermano amado, hermana amada, si se llama amada o no se llama así, póngale el nombre que quiera. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios es verdadera comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso el alma no se satisface con frijoles y tortillas, ni con hamburguesas o hot dogs, y menos con steaks. Se satisface solo con la palabra de Dios. Así es que lo invito en el nombre del Señor Jesucristo. Si quiere vivir una vida recta, nunca se aparte de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para hacer como en él está escrito. Porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Todo le saldrá bien. Nunca se aparte de usted la palabra de Dios. Póngase en pie. Sea la gloria al Señor nuestro Dios. Él merece toda la gloria. Alábele. Vengamos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor.
salir del templo, escuchen esa palabra. Hace ya algunos días el hermano Luis Uriarte, ahora el encargado del Ministerio de Alabanza, ha hecho una invitación particular a algunos de ustedes para que pasen a integrarse en los diferentes equipos de alabanza que están queriéndose organizar en la iglesia. Él no lo ha hecho por su propia cuenta o determinación, sino que de manera personal, como pastor, le he pedido que haga esto. Además, el grupo de líderes hemos estado hablando de la necesidad de organizar a la iglesia en diferentes equipos que enriquezcan la vida de la iglesia, queriendo hacer un ministerio más inclusivo que exclusivo. O sea, no particular solo para algunos, sino para todos los que deseen participar y servir. Estamos abriendo el espacio y queremos formar un equipo de alabanzas, de jóvenes, para que, pues, en razón de su capacidad y de la facilidad con la que pueden ellos cantar en inglés y también en español,